Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers. Les saluda nuevamente Francisco Rojas desde Chile, nos conectamos por redes sociales y les doy la bienvenida a este cuarto episodio. Vamos a ir de lleno a la tabla porque tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy. En primer lugar vamos a revisar algunas noticias. Y después vamos a hacer el análisis de algunas batallas por posición que me parecen interesantes durante el training camp, específicamente las posiciones ofensivas. Comenzando con las noticias, la primera noticia obviamente no muy alegre. La semana pasada, el día miércoles, se lesiona el cornerback Corey Trice Jr., novato tomado en séptima ronda del draft de este año 2023 de la Universidad de Purdue. Habíamos conversado un poco él en el draft. Era un jugador que tenía un físico bastante prometedor, había mostrado buenas cosas en el training camp. Lamentablemente se lesiona el día miércoles de la rodilla derecha. Eh, no han entrado al equipo en mayor detalle de qué se trata la lesión, no están obligados a hacerlo en este punto, pero todos presumen que pudiera ser una lesión de ACL, de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Este jugador ya se había lesionado en su carrera colegial el ACL de la rodilla izquierda, así que de saber muy bien lo que se siente y cómo digamos, se siente esa lesión. Dicen los que estaban ahí en el training camp que desde el momento en que cayó al suelo se veía muy abatido, con mala cara, así que seguramente ya sabía lo que había pasado. Este jugador va a estar en IR, ya está en la lista de lesionados y lamentablemente se pierde toda la temporada. Así que queda afuera y es de esperar que el próximo año se pueda reintegrar y sea una grata sorpresa como lo ha sido este año eh, el jugador Calvin Austin III, que es más o menos la misma situación, lesión en training camp, fuera todo el año, perderse su año de rookie y seguir al año siguiente, pero lo que han dicho por lo menos estos rookies es que les sirve participar del training camp, él puede seguir yendo a las reuniones, puede seguir yendo a, la, a los meetings, ¿no es cierto?, del equipo y aprender, o sacar provecho mental, lo que llaman las mental reps, aunque no haga trabajo físico. Así que esperemos que eso también le sirva para el próximo año. Y la segunda noticia que quería destacar es el regreso de Micah Fitzpatrick, algo comentamos en el episodio anterior, que él estaba fuera, era por motivos personales. Obviamente no se ha entrado en detalle de qué se trata, aparentemente era una situación familiar, pero lo importante es que no era ningún problema físico. El jugador se reintegró a las prácticas el día sábado de forma gradual y ya el domingo practicó full, así que no parecía tener ningún problema de salud. Y básicamente era solamente este tema familiar, que esperemos obviamente por el jugador que no sea nada malo y se solucione de la mejor forma posible. Un jugador como Minka, con la experiencia que tiene, básicamente que se pierda algunos días de training camp, no va a afectar mucho su juego, no va a afectar mucho su desarrollo, así que es de esperar que se ponga al día rápidamente y tenga un buen training camp y unos buenos partidos de pretemporada. La siguiente noticia que les quería comentar tiene que ver con el anuncio del primer depth chart. El equipo de Steelers liberó el día de ayer su primer depth chart y básicamente no lo vamos a analizar porque el mismo Mike Tomlin señala que este depth chart solo lo hace porque está obligado, solo lo anuncia o lo publica, ¿no es cierto?, porque es una obligación de la NFL, pero básicamente no le pone mucha atención al depth chart y no le gusta. Y la razón por la cual no le gusta no es solamente capricho. Ha explicado que este depth chart tan precoz en la etapa de desarrollo del equipo puede llevar a dos cosas negativas. En primer lugar, a jugadores que se vean bien posicionados en el depth chart, a confiarse, por decirlo de alguna manera, a relajarse, a no trabajar tan intensamente porque sienten que tienen su puesto o su lugar asegurado. Y a la inversa, hay jugadores que están muy abajo en el depth chart, que están, ¿no es cierto?, colgando o en las posiciones más desfavorables, podría decirse, ¿no es cierto?, como desanimarse o a darse por vencido de alguna manera y pensar que ya no tienen nada que pelear, que ya no tienen para qué esforzarse porque están básicamente fuera del equipo. ¿Eh? Así que este depth chart no hay mucha sorpresa.
se basa un poco en el orden que explicamos para establecer los equipos en el training camp. Entonces están en primer lugar los jugadores titulares del año pasado que han sido veteranos. En segundo lugar están los jugadores que son veteranos pero se han incorporado al equipo como agentes libres o jugadores nuevos. Y siempre van los rookies al final. Entonces en el fondo no anuncian nada este depth chart. No da mayores luces de cómo se va desarrollando el equipo, sino que simplemente es algo que se publica básicamente por cumplir. Y la otra noticia que me pareció muy interesante de comentar y que ha dado harto ruido estos últimos días en redes sociales es este experimento que aparentemente están haciendo los Steelers con el jugador Kendrick Green, que podemos ver ahí en la foto central. Kendrick Green, para los que no saben, es un liniero ofensivo, un jugador que jugó como centro, fue drafteado en la tercera ronda del draft del 2021 y tuvo la difícil misión de reemplazar al centro Marquise Pouncey cuando él se retira. Así que se vio un poco forzado a jugar en esa posición de centro. No tenía mucha experiencia como centro en su carrera colegial, había sido guardia. Y se vio forzado a jugar como centro y la verdad es que lo hizo mal. Los Steelers pensaron en algún momento que podía resultar como centro porque era un jugador bastante móvil, tenía cierta agilidad y eso le iba a permitir a lo mejor ser un pulling, ¿no es cierto? Ser un centro que sale en las jugadas a bloquear un segundo nivel, pero básicamente eso no funcionó. Juan no lo hizo bien y fue, ¿no es cierto?, reemplazado el año pasado por el agente libre del centro Mason Cole. Así que este año llegaba al training camp ya básicamente colgando del depth chart. Era uno de los fuertes candidatos a ser cortado este año. Porque básicamente no, como había comentado yo en el episodio anterior, el pensar en ponerlo como centro de reserva si no había sido un buen centro antes, la verdad que no tenía mucho sentido. Y, em, y bueno, el día viernes, durante la práctica de Friday Night Lights, que entre paréntesis fue un tremendo éxito de público, asistieron cerca de 14.000 personas al Latrobe Memorial Stadium, al estadio del high school ahí en Latrobe. Así que muy exitoso. Justo en esa práctica se da la coincidencia de que no estaba Mike Tomlin. Ese mismo día Mike Tomlin asistió a la ceremonia de Hall of Fame a, a darle su chaqueta al jugador Ron DeBarber, al defensive back de Tennessee, donde fue campeón del Super Bowl con Mike Tomlin como entrenador de secundaria. Así que no estaba Mike Tomlin en la práctica, se asumió que la práctica la dirigió Matt Canada, y en eso pareció que digamos, en una creatividad excesiva a Matt Canada se le ocurre poner de fullback a este centro, este jugador Kendrick Green. Salió en dos jugadas de fullback, me parece, en una bloqueando, en otra incluso recibiendo un pase, y rápidamente el público obviamente reaccionó muy bien, fue muy bien recibido. Eh, pero a mí me llamó bastante la atención esto desde un principio. No, los Steelers no van a hacer esto por divertir a la gente ni por dar que hablar. Básicamente, si gastan snaps de pretemporada que son valiosos en esto, iba a ser por alguna razón. Y esa razón podía ser a lo mejor algo tan sencillo como exponer a la defensiva a una situación así de tener que frenar un fullback de ese tamaño y de esa magnitud de peso. Eh, pero también, obviamente, otra posibilidad sería que realmente estén considerando a este jugador como utilizarlo como fullback. Y bueno, conforme pasaron los días, al día siguiente, en la práctica del sábado, volvió a tener un par de jugadas como fullback que Kendrick Green, y empezó a aparecer más historia de dónde venía un poco este experimento. Y una de las cosas que se mencionaron es que en alguna oportunidad, digamos, la preparación para un partido contra los Ravens, específicamente creo el año pasado, ya había hecho algunos ejercicios eh, Kendrick Green como fullback, tratando de emular o de hacer de scout del fullback Patrick Ricard de los Ravens. No sé si ustedes lo conocen, pero él es un fullback muy corpulento, pesa alrededor de 138 kilos. Y claro, Kendrick Green con sus más de 140 kilos de peso podía hacer algo similar a lo que representa Patrick Ricard en el juego. Ahora, si este movimiento va a persistir en el playbook de los Steelers, si realmente
van a seguir utilizando a este jugador como fullback. La verdad que en este momento yo creo que es muy pronto para decirlo. No sé realmente si esta nueva habilidad de Kendrick Green le va a servir para asegurar un roster spot. Yo no lo tendría tan seguro. Y creo que mucho de lo que se pueda tomar en serio de esto depende de lo que veamos en preseason. Si en los partidos realmente de preseason se le ve formado como fullback y tiene jugadas y tiene éxito, obviamente que yo creo que es algo que pudiera permanecer, pero si no, básicamente yo creo que quedaría en un experimento y nada más. Y a mí, digamos, a título personal, hay dos cosas que me preocupan de esto. Primero es la actitud de Kendrick Green, siempre tiene una actitud bastante curiosa. Cuando él llegó como rookie, decía abiertamente en la entrevista, aunque básicamente era la única opción que tenían los Steelers como centro, él decía en la entrevista que no le gustaba jugar de centro, que prefería jugar como guardia, a pesar de que era lo que los Steelers estaban tratando que hiciera. Y después, ahora ya con este nuevo experimento, también nuevamente en la entrevista, no sé si por tratar de esconder un poco el plan, de no exponer mucho los datos o revelar mucha información. La verdad que el jugador no se ve muy entusiasmado con la opción de ser fullback, le ha bajado un poco el perfil, ha dicho que cree que es algo temporal. Eh, y a mí ciertamente lo que me preocupa es la calidad de portador de balón que pueda tener este jugador Kendrick Green. No sé si tiene desarrollo como para saber proteger bien el balón. Estuvo haciendo algunos ejercicios de post security en training camp, pero esa es mi mayor preocupación porque una de las cosas más graves de un fullback sería que tuviera muchos balones sueltos. El fullback va a salir en jugadas muy críticas, ¿no es cierto? Tercero y corto en situaciones de línea de gol. Así que es fundamental que retenga y asegure bien el balón y no vaya a haber por ahí balones sueltos. Así que eso por lo menos es lo que más me preocupa a mí de este experimento. Eh, Otra de las cosas que les quería contar en este episodio es hablar un poco de glosario de Training Camp o un par de ejercicios que me parece que es interesante que los Steelers hacen en Training Camp y ahora que se comentan noticias y varias cosas de lo que están haciendo los Steelers en el Training Camp, me parece interesante contarles un poco de qué se trata y en qué consiste, ¿ya? El primero y una de las cosas que más se escuchan cuando ustedes ven noticias de Training Camp de los Steelers es el famoso Seven Shots, ¿ya? ¿De qué se trata Seven Shots? Bueno, básicamente son 7 intentos, por eso Seven Shots, son 7 oportunidades que tiene la ofensiva de anotar un touchdown desde la yarda 2, ¿ya? Entonces se forma la ofensiva, la defensiva, se forman en la yarda 2 y básicamente tienen 7 oportunidades distintas, 7 jugadas para anotar un touchdown. Esto surgió o se hizo más popular en la época en que empezaron a haber más conversiones de 2 puntos, porque obviamente en eso refleja el centro en la yarda 2, pero también sirve para practicar situaciones ¿no es cierto?, de zona roja, de línea de gol, que son muy importantes de entrenar tanto para la ofensiva como para la defensiva. Ahora, la gracia de que sean 7 es que cada práctica en que se hacen estos 7 shots hay un ganador, obviamente, una unidad que se impone, ya sea la ofensiva o la defensiva. Obviamente, la primera o la unidad que tenga más éxito y la que logre superar los 4, ya sea 4 stops, ¿no es cierto?, por la defensiva que no anoten touchdowns o 4 touchdowns a la ofensiva, es la unidad que se declara ganadora de ese ejercicio de 7 shots de ese día. Ahora, hay que tomarse obviamente con perspectiva quién gana, porque no todos los días es igual. A veces son con full pads y con todo el contacto permitido, ¿no es cierto? Pero otros días cuando las prácticas son con estas shells que se llaman, ¿no es cierto? Que son como hombreras más livianas o incluso sin hombreras, en esa oportunidad hay solo pase y las reglas son un poco distintas. Entonces hay que tomarse con cierta perspectiva quién va a ser el ganador o no de los 7 shots. Les voy a mostrar un video de lo que, de lo que hacen en estos 7 shots. Por ejemplo, aquí en una jugada, como pueden ver, formados en la línea de gol, ¿no es cierto?, en la yarda 2, y un pase de Kenny Pickett a Deontay Johnson para el touchdown. Otra de las cosas interesantes de este 7 shots es algo que inventaron el año pasado, se supone que lo inventó Mike Tomlin, que para estimular todavía más la competencia en estas sesiones de 7 shots, la unidad que ganara, ya sea la ofensiva o la defensiva, tenía una especie de premio ese mismo día al momento de la cena.
bromeaban los jugadores que el equipo que ganaba tenía una cena especial con filete, con langosta, con centolla, qué sé yo. Y obviamente el equipo que pierde no es que no coma nada, pero una comida un poco menos sofisticada. Así que es una de las cosas que le da un poco de picante a este tema. Y lo otro que hay que tener presente cuando uno ve finalmente en las 7 shots, las 7 oportunidades, no toma las primeras unidades de cada equipo. No es que las 7 sean 7 pases de Kenny Pickett y ni 4 ni 7 defensivas de la defensiva titular. Generalmente hay una mezcla en que toma alrededor de cuatro snaps Kenny Pickett y los otros 3 snaps los toma o Mitch Trubinsky o otro quarterback. Lo mismo en la defensa, hay cambios y también entre el equipo reserva. Así que eh, eso también hay que tenerlo claro, que al sumar las 7 no es solo trabajo de Kenny Pickett, sino que hay también trabajo de las segundas unidades, tanto la ofensiva como la defensiva. Y el otro ejercicio que les quería comentar o explicar un poco y que también es uno de los atractivos de los training camp de Steelers es el ejercicio que se llama backs on backers, ¿ya? Este nombre viene del backs de running backs y el backers viene de linebackers, ¿ya? En esta foto, por ejemplo, una de las más llamativas en las primeras sesiones de este año fue que Mike Tomlin puso al jugador Darnell Washington, al tight end de Georgia, a bloquear a TJ Watt, ¿ya? Y eso, las primeras 2 repeticiones por lo menos lo bloqueó bastante bien. ¿En qué consiste este ejercicio de backs on backers? Básicamente simula lo que tienen que hacer los jugadores en protección cuando los linebackers hacen blitz o cargan al mariscal. Entonces el jugador defensivo tiene un inicio que va corriendo, el jugador ofensivo, en este caso el tight end, o puede ser un running back, que es lo más común, que es lo que tienen que tomar los blitz, se para frente a un mariscal imaginario, ¿no es cierto?, que está atrás de él y al que tiene que proteger, y trata de bloquear o detener, ¿no es cierto?, el pass rush del defensivo, ¿ya? Este ejercicio básicamente está cargado a la parte defensiva, los jugadores defensivos tienen cierta ventaja en eso, y el jugador ofensivo básicamente lo que tiene que hacer es hacer su mejor intento y recibir el castigo. Les voy a mostrar un video porque esto igual es también bien pintoresco y llamativo. A pesar que este video es desde años anteriores, no encontré un video bueno de este año, pero es una situación en que se forman todos los jugadores alrededor, obviamente están esperando ver el enfrentamiento, el duelo de los compañeros, por decirlo de alguna manera, y aquí también Mike Tomlin es quien maneja el show, él decide quién se enfrenta a quién, le va diciendo cosas a los jugadores, los va motivando, o diciendo, oh, no sé qué, él te ganó, te llevó, quiero que lo domines, quiero que estés acá de nuevo. Es bastante pintoresco y bien entretenido lo que hace Mike Tomlin y cómo maneja estos ejercicios de backs on backers. Y hay una segunda versión del backs on backers, como dijimos, esta primera versión está más cargada a la defensiva. En la segunda versión, que llaman backs on backers pass, en ese caso está un poco más cargado a la parte ofensiva, o los ofensivos tienen más ventaja, y se trata básicamente que ahora el linebacker o el jugador defensivo tiene que tratar de cubrir al running back o al jugador ofensivo en una ruta de pase, ¿ya? Entonces, en ese, obviamente, hay contacto inicial y después trata de liberarse y de recibir su pase. Y en ese ejercicio, a la inversa, tiene mucha más ventaja los jugadores ofensivos, mucho más que los defensivos. Pero como dijimos, claro, la voluntad de absorber castigo y en el fondo las ganas de tener contacto físico es lo que finalmente es lo que más se evalúa en este ejercicio de backs on backers. Uno de los que más destacan actualmente, por ejemplo, en ese ejercicio es el running back Jaylen Warren, que si bien no tiene un físico muy corpulento ni nada, es bastante entregado y se lanza y recibe ahí los castigos, bloquea de buena manera. Y sabemos que también para un running back las tareas de recibir bloqueo o de parar el pass rush es de las cosas más importantes en la NFL y que en el college no hacen mucho, que es en el fondo hacer de protección y recibir las cargas. Bueno, en la segunda parte de lo que les quería mostrar el día de hoy tiene que ver con estas batallas por posición. Vamos a ir analizando en diferentes capítulos, tanto ofensiva como defensiva, y también un poco si nos resulta de equipos especiales. Vamos a comenzar con la ofensiva y obviamente la batalla que todos esperan, eh, que más, ¿no es cierto?, atención ha captado este año o va a captar este año, es la batalla por el puesto de left tackle titular, ¿ya? Batalla entre el jugador Dan Moore Jr., actual titular como tackle izquierdo, y Broderick Jones,
el jugador drafteado en primera ronda, ¿no es cierto?, en este draft del 2023. Obviamente que uno no draftea a un jugador en primera ronda, ni menos hace un trade-up para un jugador que no va a jugar. Entonces, todos tienen muy claro que Broderick Jones es el futuro tackle izquierdo de los Steelers. La única pregunta es cuándo, en el fondo, va a comenzar a jugar, si va a empezar a jugar de inmediato o no. Y ahí básicamente la ventaja que tiene Danmore Jr. sobre Broderick Jones tiene que ver con la experiencia, ¿ya? Recordar un poco, Danmore Jr. fue un jugador seleccionado en la cuarta ronda del draft del 2021, venía de Texas A&M, y la verdad es que este jugador en su año de rookie se suponía que no tenía que jugar. Ese año la formación de tackle de los Steelers era como tackle derecho, el jugador, como tackle izquierdo, el jugador Chukwuma Okorafor, perdón, el nombre un poco enredado, Chukwuma Okorafor como tackle izquierdo, bien digo, y como tackle derecho tenía que jugar Zach Banner. No sé si se acuerdan de ese jugador, un tackle bien querido por la afición de los Steelers. Y en los primeros partidos, en el primero o segundo partido de temporada regular, Zach Banner se lesiona la rodilla, se rompe un ACL, y en ese momento, como emergencia, tiene que volver a jugar Chukwuma Okorafor como tackle derecho, y entra a cubrir Danmore Jr. Como tackle izquierdo, ¿ya? Así que fue un poco un bautismo con fuego, como se dice. Tuvo que salir a la pelea este muchacho sin mucha preparación. Eh, pero desde el 2021 hasta la fecha ha sido el tackle titular y ha sido starter en casi todos los partidos, no se ha perdido prácticamente ni un partido. Entonces, la cantidad de snaps y toda la experiencia que ha tenido, lo que ha aprendido, obviamente es algo valioso y que lo ha ido desarrollando. Mientras que a la inversa, Broderick Jones en su carrera en Georgia solo tuvo 19 starts como tackle izquierdo, fue titular solo en 19 partidos, y solamente 15 de esos partidos en el último año. O sea, básicamente tiene un año de experiencia colegial. Entonces, un año de experiencia colegial contra casi dos años completos de experiencia como starter en la NFL, obviamente que son distintos, ¿ya? Ahora, como yo les contaba un poco también en el episodio anterior discutiendo lo del training camp, Brody Jones ha hecho las cosas bien. Hasta el momento se ha mostrado competitivo en los snaps contra su competencia equivalente, que son el segundo o tercer equipo. Lo ha hecho bien, ha destacado en eso y ya ha conseguido tener algunas jugadas, algunas repeticiones con el primer equipo. Entonces eso por lo menos ha ido avanzando y se ha ido exponiendo a tener una actividad más interesante, y eso es un bien comienzo. Eh, Ahora, obviamente, no queda más que esperar qué va a pasar en los juegos de preseason, que yo creo que finalmente van a ser los que van a determinar este duelo, ¿ya? Se supone que lo ideal sería para los Steelers si Broderick Jones crece y se desarrolla, ya sea a partir de la primera semana o cuando empieza a jugar dentro de la temporada. Cuando Broderick Jones comience a ser titular como tackle izquierdo, la idea es que Dalmore Jr. se transforme en un swing tackle y sea el tackle reserva para jugar tanto como tackle izquierdo como tackle derecho ante cualquier lesión. Si eso lo logra vender y lo logra hacer bien, le va a dar un muy buen futuro, y también le va a servir a los Steelers como para tener una carta y una alternativa en un par de años más, cuando el tackle derecho Chukwuma Okorafor sea agente libre, y tener una opción de un jugador que venga detrás de él como Dalmore Jr. si es que va desarrollando y se forma bien, para poder reemplazarlo. Entonces ese es como el plan a futuro para la posición de tackle, pero como les digo, en lo inmediato, para saber qué va a pasar en la semana 1, hay que ver cómo lo hacen en los partidos de pretemporada. El segundo duelo que les quería comentar es el de segundo tight end. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el primer tight end es Pat Freiermuth, un jugador bastante talentoso y bien interesante, pero como segundo tight end están actualmente, ¿no es cierto?, el tight end Zach Gentry, el segundo tight end del equipo. Recordar un poco, tight end seleccionado en la quinta ronda del draft del 2019, él viene de la Universidad de Michigan, y la verdad es que le costó un poco partir por su físico, ¿no es cierto?, un jugador bien alto, corpulento, estaba dado a ser más bien un tight end de bloqueo, y eso, digamos, lo empezó a adoptar en forma lenta en los Steelers. No es algo que quisiera hacer desde un primer momento, pero lo ha aprendido a hacer y se ha ido desarrollando, como digo, en forma lenta, pero bastante aceptable. Mientras que por el otro lado, Darnell Washington, ¿no es cierto?, este tight end tomado en este año del draft, en la tercera ronda, proveniente de la Universidad de Georgia. Este es un jugador muy alto, de 2 metros 1 centímetro, 120 kilos, muy corpulento. Eh, Obviamente él viene con una chapa de que le gusta bloquear, de que se enorgullece del trabajo que hace como quinto liniero. Así que
obviamente en eso trae un poco cierta ventaja, encuentro yo, a lo que ha hecho Zach Banner un poco a la fuerza. Pero lo que nadie esperaba y un poco la incógnita, ¿no es cierto? Este jugador, Daniel Washington, como habíamos comentado en otros capítulos, se esperaba que su posición en el draft fuera de primera ronda, o inclusive o hasta máximo parte alta de la segunda ronda del draft, pero nadie esperaba que cayera tercera. Cayó por unas supuestas dudas físicas que por suerte hasta ahora, y toquemos madera, obviamente, no se han manifestado problemas físicos. Pero otra de las grandes dudas que tenían, lo imagino los scouts y los equipos al evaluar a este tackle de Georgia, a este tight end de Georgia, era la producción. Y el problema que tuvo Darnell Washington es que, ¿no es cierto?, está detrás en Georgia de este gran tight end, Brock Bowers, ¿no es cierto?, que va a salir el próximo año al draft y que supuestamente es un excelente tight end y es el que se lleva la mayor parte de la producción. Pero por lo que está mostrando Darnell Washington en el training camp, por lo bien que lo está haciendo en situaciones de pase y en atrapar balones, parece que está un poco confirmando que él podía dar más, ¿no? Que podía llevarse más producción y llevarse más peso en la ofensiva. Así que está haciendo lo encuentro bastante bien. Y en esta lucha por el tight end 2, a mí me parece que está ganando un poco la pulsada Daniel Washington sobre Zach Gentry. Y Zach Gentry cae en el depth chart y yo encuentro que es un poco peligroso lo pone un poco en riesgo de quedar fuera del roster. Eh, lo que sería bastante sorpresivo hasta cierto punto, pero encuentro que una de las cosas que más lo pone en riesgo es que Zach Gentry hasta ahora no tiene mucha participación en equipos especiales. Y todos sabemos que mientras más bajas tú en el depth chart, ¿no es cierto? Un jugador que no es el titular ni el reserva, sino que es como la tercera o cuarta opción, la mejor forma de ganarse un lugar en el roster de 53 y de ganarse un casco el día, en un game day, como dicen, ¿no es cierto?, el día del partido, es haciendo un aporte en equipos especiales. Así que eso yo creo puede ser uno de los factores que finalmente definan si Zach Gentry va a lograr quedar en el roster de 53 o no, ¿ya? Eh, y otra de las cosas que han mostrado que Darnell Washington se ha defendido bastante bien es lo que comentábamos, ¿cierto?, de los backs on backers, el tener que enfrentarse a TJ Watt y poder defenderse bien, obviamente que lo ayuda en eso. Y el tercer duelo que les voy a comentar ya es el último. Para mí no es un duelo propiamente tal, pero lo quise poner aquí para comentar esta situación en la ofensiva que me parece interesante, que es en el fondo la posición del tercer wide receiver, o lo que se llama el slot wide receiver, ¿no es cierto? Porque sabemos que el wide receiver, ¿no es cierto?, los principales en este momento en Steelers son Deontay Johnson y el jugador George Pickens, que se ha llenado de highlights, ¿no es cierto?, en training camp, de jugadas espectaculares. Pero después, para entrar en la posición de slot o como tercer wide receiver, actualmente están estas dos opciones en Steelers, que son el jugador Calvin Austin III, que ya lo hemos comentado varias veces, y el jugador Allen Robinson, de second, este es el duelo de los números romanos, que, que vino en un trade, ¿no es cierto?, y que también se incorpora como un nuevo jugador al equipo. ¿Por qué creo que este no es un duelo propiamente tal? Porque son jugadores que físicamente son muy distintos, son completamente distintos. Calvin Austin, ya lo hemos comentado, cuarta ronda en el draft del 2022 de la Universidad de Memphis, un jugador muy rápido, velocidad, ¿no es cierto? Pero pequeño, bajo estatura, no mucho peso. Entonces, obviamente, tiene un cierto, ¿no es cierto?, conjunto de habilidades que lo pueden hacer útil en unas situaciones. Eh, Totalmente distinta a las que va a ser Allen Robinson, que es un slot wide receiver más bien tradicional, un jugador con un físico imponente, corpulento. Recordar un poco, este jugador, ¿no es cierto?, tiene 10 años de experiencia ya, fue drafteado en la segunda ronda del draft del 2014, ha pasado por los equipos de Jacksonville, por Chicago, y por los LA Rams, que fue el último equipo donde estuvo. Y la idea, lo importante de tener a Allen Robinson este año para Pittsburgh en la ofensiva es explotar una área que fue bastante deficiente el año pasado, que fue en el fondo el centro del campo, ¿ya? En el centro del campo hubo muy pocos pases. Kenny Pickett tiene muy malos números lanzando al centro del campo y obviamente la idea de incorporar una opción, un jugador corpulento, ¿no es cierto?, un gran target, como dicen, para poder completar pases en la zona central del campo, es la idea de incorporar a este jugador de Allen Robinson, ¿ya? Vino un trade muy, muy favorable para los Steelers de los Rams, fue básicamente a cambio de un swap, ¿no es cierto?, como llaman, un intercambio de selecciones de séptima ronda, o sea, algo bastante menor. Incluso los Rams financiaron parte del contrato del jugador para hacerlo más accesible también económicamente.
Así que, claro, Allen Robinson no va a ser el Pro Bowler que fue en Jacksonville seguramente ya en el 10º año de su carrera, pero tampoco se le va a pedir que se ponga la ofensiva al hombro. Lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, que es aportar experiencia al wide receiver room, que es un room bastante joven, son jugadores jóvenes en general. Así que Allen Robinson está aportando experiencia y tiene que ser, como decía, un complemento, ¿no es cierto?, para estas jugadas, sobre todo en zona roja, sobre todo en situaciones de goal line, ¿no es cierto?, cuando los espacios se achican y cuando un jugador que pueda explotar, ¿no es cierto?, el centro del campo y imponer su físico sirva. Así que, como decía, esta no me parece que es una competencia, sino que básicamente va a ser un complemento de estos dos jugadores eh, para los Steelers. Y lo último que les quería contar, ¿no es cierto? Esta semana ya por fin comienzan los partidos, aunque sea preseason, hay fútbol, Steelers fútbol esta semana. El primer partido de pretemporada comienza el día viernes contra Tampa Bay. Y algunos consejos, 3 consejos les quería dar para ver preseason, cosas que tener presente. Primero, que no se extrañen, en preseason puede pasar, como los rosters son de 90, que se repitan números, ¿ya? Hay jugadores que pueden usar el mismo número, la única restricción es que tienen que ser uno en la ofensiva y uno en la defensiva. Pero eso llama harto la atención, que ustedes a veces van a ver un jugador con el mismo número, es porque como hay 90 jugadores en el roster, a veces no alcanzan los números para todos y tienen que repetir los números. Y cuando más obviamente se pone confusa la situación es cuando los dos jugadores entran juntos en equipos especiales. Y ahí se pueden ver si dos jugadores del mismo equipo con el mismo número en la cancha en un determinado momento. Otra de las cosas que hay que tener presentes al momento de ver preseason tiene que ver con, hay que tomar en cuenta lo que uno vea, ¿no es cierto?, las jugadas y lo maravilloso que puede verse un jugador, hay que ponerlo en contexto del nivel de competencia que está teniendo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces un jugador de segundo o tercer equipo tiene jugadas muy espectaculares, hace atrapadas increíbles o tiene, no sé, una gran corrida, qué sé yo, o lo mismo en la defensiva, y uno dice, wow, este chico es espectacular, tiene que quedar en el roster y qué sé yo. Pero hay que tener en cuenta que ese jugador, al ser de segundo o tercer equipo, lo más probable es que se esté enfrentando también a los jugadores de segundo o tercer equipo de Tampa Bay, no a los titulares. Entonces, son jugadores, mucha gente bromea y dice, estos son futuros banqueros, futuros abogados, o sea, son gente que se va a dedicar a otras cosas y que lo más probable es que no van a seguir en el fútbol profesional. Así que hay que tener eso bien claro. Uno va a ver en general la estructura de cómo se enfrentan los primeros y segundo y tercer equipo con las diferentes unidades en los partidos de Precision ha ido cambiando últimamente un poco, básicamente porque se redujo de 4 a 3 los partidos de pretemporada, ¿ya? Antes eran 4, ahora son 3. Entonces todavía no está tan definido cuántos snaps más o menos, cuánto juega la primera unidad en el primer partido, en el segundo, etcétera. Pero hay que estar atento a eso, ¿no es cierto? Generalmente la acción o las cosas que uno va a ver del tercero, cuarto en adelante es de jugadores que son de segundo o tercer equipo y que básicamente se están jugando por entrar a algún roster, están tratando de poner un buen tape, ¿no es cierto? Ya sea para el equipo donde están entrenando o incluso para otros equipos, ¿ya? Al momento de ser cortados, ya saben que si tienen un buen desempeño en pretemporada, si ponen jugadas interesantes, puede que algún equipo se interese y en el fondo los llame o los tome una vez que sean cortados del training camp donde están. Y lo tercero que hay que tener presente es que no esperen ver en preseason el full de la ofensiva, todo el esquema de ofensiva de los Steelers, porque básicamente los equipos se cuidan de no revelar tantas cosas, ¿ya? Usan esquemas bastante básicos, lo mismo a la defensiva, van a ser defensivas bastante, ¿no es cierto?, básicas, esquemas no muy sofisticados, porque en el fondo tampoco los equipos no quieren revelar sus jugadas ni poner en tape tampoco todo lo que van a hacer durante la temporada regular. Así que en ese sentido son formaciones básicas, son jugadas bastante básicas y lo que hay que mirar es más que nada la ejecución, más que tanto, lo esquemático ni lo sofisticado que puede hacer una u otra jugada. O a la inversa, si viene un esquema muy básico, no decir al tiro, oh, ven, Matt Canada tiene esta ofensiva tan básica, porque en Precision, como digo, no se revelan todas las armas. Bueno amigos, llegamos al final de otro episodio del podcast esta semana en Steelers. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les invito, como siempre, a darle like al video, a seguirnos en redes sociales, a suscribirse al canal y espero que nos estemos viendo prontamente la próxima semana con ya reacciones al partido con Tampa Bay. Muchas gracias.